Vamos a saludar a Pablo Callejón, nuestro compañero, que ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todos. Bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Expectativa para el partido de esta noche? Las mejores. Bien. Está pensando en la final Brasil-Argentina. Eso motiva un poco más. Sí, motiva mucho. En medio de una copa que es muy particular, pero la Argentina tiene tanta presión, tanta demanda en este último tiempo. A mí no me gusta mucho cómo juega la Argentina, pero entiendo que es un proceso que nos va a conducir a una mejor circunstancia. Usted ya se subió al caballo que Gallardo dijo me gustaría dirigir la selección y ya lo está viendo. No sé si es el tiempo tampoco. No sé si funcionaría ese tándem Gallardo con Tapia, la verdad es que no. Yo, más que medirme en esas cuestiones, trato de fijarme, por lo menos en el fútbol, en lo que tiene que ver con el resultado del juego. Por ahí uno, viste que en el club, vos querés que gane, a veces en condiciones que no son las mejores. Sí, bueno. Pero en la selección uno aspira a que haya también un poco más, ¿no? ¿No le gusta? ¿No le gusta nada? No, sí, me gusta, me gustan algunas cosas. Tiene cosas interesantes, una renovación interesante. Sí, no es una... Yo supongo que va en un camino hacia algo mejor. Sí, bueno. Lo veo bien a Messi, la verdad que está jugando extraordinario, una cosa de locos en la Copa. Muy compenetrado, ¿no? Y eso está bueno. Pero bueno, es un camino interesante el que está transitando y ojalá que lo acompañen los resultados también. Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche y si podemos tener esa final con Brasil y ganarla, ¿no? ¿A qué hora jugamos? Hoy a partir de las 9. A partir de las 9, lindo para una picadita y ves el partido. Exactamente. Es un buen Pero horario. bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que podamos llegar a obtener la victoria. Ojalá que así sea. Bueno, Mariano, vamos a hablar de la economía. A ver, un informe... Muchas veces nos manejamos con datos que son muy dispersos, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con lo que el INDEC nos va dando de trabajo, de la capacidad de la industria, de los índices del consumo. La Universidad Nacional de Avellaneda ha elaborado un informe que sintetiza todos estos aspectos, pero además lo pone en un punto de comparación histórico y con el resto del mundo. Bueno. Que nos parece interesante para poner tomar una dimensión de cómo está la Argentina. ¿Te parece que lo veamos? Dale, vamos a verlo. Dale. Vamos a ver este informe que realizó la Universidad Nacional de Avellaneda, que indica que a pesar de la fuerte caída, la Argentina fue uno de los países que más cayó en el mundo y en Latinoamérica también. Y esto estaba relacionado con que no solamente impactó la pandemia, sino lo mal que veníamos, ¿no? La caída había sido del PBI durante el 2020 del 9,9%. La actividad económica hoy se ubica solo por el 2,1% debajo de los finales del 2019. Fíjate vos este dato, ¿no? Sí. Estábamos tan mal antes de la pandemia que a pesar de esa caída de casi el 10%, que fue la segunda después del 2002, sin embargo, logramos, o se ha logrado, consolidar, al menos en lo macro, una recuperación de la economía que nos ubica a solo el 2,1% de esos niveles del 2019. Estos son datos de la Universidad Nacional de Avellaneda. Argentina había sufrido el año pasado una de las caídas del PIB más importantes del mundo. Pese a los paquetes de asistencia estatal, la Argentina fue uno de los países que más destinó a los ámbitos más vulnerables y en asistencia, pero a pesar de eso tuvo una caída muy fuerte del PBI. También esto tuvo que ver con las restricciones fuertes que hubo, sobre todo entre los meses de abril y junio, pero además con las consecuencias, las secuelas de una crisis económica que ya llevaba mucho tiempo. La actividad económica comenzó a recuperarse a principios de año y actualmente se ubica, lo decíamos, tan solo 2,1% debajo de los niveles del 2019. ¿Por qué decimos a principios de año? Porque sobre el final del año pasado lo que hubo es como un reacomodamiento. ¿Viste cuando vos tocas piso y te empezás a levantar, te acomodás para levantarte? Sí. Bueno, eso es más o menos lo que ocurrió. Recién ahora, a principio del primer trimestre, comienza a haber señales que hablen de una mayor consolidación de ese crecimiento, que era lo que no se daba en aquel momento. En aquel momento te caíste, a ver cómo te levantás. Pero para empezar a caminar, para empezar a desarrollarte, bueno, eso es lo que comienza a verse a principios de este año. En el primer trimestre del 2021, el PBI exhibió una expansión interanual del 2,5%, mientras que en términos desestacionalizados, el incremento ascendió al 2,6% en comparación con el trimestre anterior.
y este es un buen dato porque habla ya, decíamos, de una mayor consolidación de esta suba de la economía. Ojo, y ya lo vamos a charlar un poquito más, pero es por ahora una consolidación que se da en lo macro, Sí. que todavía no impacta en la economía real, en la del día a día de los argentinos, que es el gran desafío que tiene el gobierno nacional, no solamente para consolidar y mejorar la vida de los argentinos, sino porque además se vienen las elecciones. Si vos me decís, sube la industria, pero para mí voy a comprar la yerba y no me alcanza. No me alcanza el sueldo, no llego a fin de mes. Claro, evidentemente es ahí donde se define el voto de la gente, ¿no? Sí, si no puedo consumir, no puedo... ¿Cómo? Digo que no puedo consumir. Claro, no podés consumir, tenés una calidad de vida peor. Si antes te ibas de vacaciones, ahora no podés. Si te cambiabas la ropa, ahora no podés. Si tenés que... Bueno, si se dan esas circunstancias, es ahí donde impacta realmente la mirada de la gente. Hay 9 sectores productivos de 16 que se evaluaron, que experimentaron caídas con referencia al primer trimestre del año 2020. Ahí aparecen hoteles y restaurantes, que es uno de los sectores más fuertemente golpeados. Algunos hoteles ni siquiera han vuelto a abrir después de toda esta situación, porque es tan inestable que ni te conviene, ¿no?, sumar empleados y abrir, a lo mejor en 2 meses está cerrado de nuevo. Bueno, la caída de hoteles y restaurantes fue del 35,5%, actividades de servicios comunitarios, sociales, un 12,1%, y el transporte, que también es un sector muy, muy golpeado, y las comunicaciones un 10,6%. Los sectores, entre los 9, estos fueron los más golpeados. ¿Y cuáles son los que impulsan el crecimiento? Bueno, la construcción aparece como el principal pilar hoy de la economía argentina. Ha crecido un 21,3% en el primer trimestre. ¿Qué pasa con la industria manufacturera? Un 11,4%. Y el comercio mayorista, minorista y reparaciones, un 9,8%. Acá, si uno tuviera que desmenuzar este último ítem, encontraría muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, entre lo que son supermercados, que estuvieron siempre abiertos, farmacias, y otros negocios que han tenido un desplome absoluto. Sí. Por lo cual es muy dispar la situación, sobre todo en el comercio mayorista y minorista. Las exportaciones han avanzado un 19,2%, es un muy buen dato para la Argentina, tiene que ver sobre todo con las materias primas, pero también crecieron las importaciones, que han registrado un incremento del 13,5%, y esto también es un buen dato. Primero porque se exporta más de lo que se importa, pero además porque al regresar las importaciones habla de una necesidad de la industria, ¿no? De insumos para poder... Claro, fundamentalmente es eso, ¿no? Son insumos para seguir produciendo. Efectivamente, insumos que vos necesitas para ver que no los produce la Argentina, ¿no? Después los costos son otros, ¿no? Pero ese es otro tema. Sí, claro. Bueno, sustituir importaciones es el gran desafío. No siempre se logra, no siempre se alcanza, no siempre se tienen las condiciones para que eso ocurra. Pero este informe nos ha permitido determinar, por un lado, que tenemos una economía en lo macro que efectivamente está dando señales. Sí. Que tuvimos uno de los peores desplomes en el mundo y en Latinoamérica, y que esto estuvo vinculado con cómo veníamos. La Argentina venía muy mal económicamente antes de la pandemia. Ahora, se dio ese escenario en el que comenzamos a tocar fondo, levantarnos y caminar un poquito. Allí hay rubros que realmente han sufrido un impacto muy importante a favor. Pensemos el sector agroalimentario, que además está impulsado por los precios internacionales de los commodities, que son muy altos. En la construcción, los exportadores siguen ganando y mucho. Ahora, la economía real, el salario, los comercios, siguen padeciendo las condiciones que está implementando esta realidad económica. Y si eso no cambia, es muy difícil pensar en una variable distinta, porque vos vas al súper o tenés que pagar la prepaga. Te agrego el dato del trabajo, ¿no? Porque se han perdido muchos puestos de trabajo, recuperarlos va a ser difícil, sobre todo las economías o los trabajos informales también, va a ser muy complicado. Digo, ese es el gran desafío, que estos números macro, como bien decías, Pablo, se trasladen después a hacer un poco mejor la vida de los argentinos. Mientras eso no ocurra, estaremos hablando de cifras que para una gran mayoría de los ciudadanos son simplemente eso, cifras. Quedan en eso. Hay que lograr que ese crecimiento que se está dando en algunos sectores, que ha generado que además
muchos ganen muchísimo dinero, sobre Sí. todo los sectores más enriquecidos de la Argentina, impliquen un desarrollo más equitativo. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande y que gane Argentina. Hasta luego. Ojalá, ojalá. Así tenemos la final que esperamos. Chao, Dale. hasta luego. Chao, chao.